Apreciados hermanos, creo que todos estamos de acuerdo que los eventos que están ocurriendo en el mundo indican que Cristo viene muy pronto. Y todas estas señales están ocurriendo para mostrarnos que muy pronto nuestra libertad de conciencia será limitada. Por esa razón hemos preparado esta serie de temas y hemos titulado la serie Tiempos de Prueba. El tema de hoy es nuestro segundo tema y tiene por título El conflicto inminente. Voy a invitarles a orar para comenzar nuestro tema. Oremos. Querido Padre, al abrir tu palabra, rogamos la guía y dirección de tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu, quien inspiró a los profetas, pueda guiarnos a entender las profecías que están delante de nosotros. Pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a creer y aceptar a Cristo, quien dio estos mensajes, para que nosotros podamos prepararnos y encontrarnos con nuestro Salvador bendito cuando venga en las nubes de los cielos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. La primera cita que quiero compartir con ustedes está en Mateo capítulo 24, 34. Dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Queridos hermanos, en el tema anterior, nosotros verificamos que todo lo que está ocurriendo en el mundo indica que nuestra libertad de conciencia y de culto será limitada muy pronto. Hemos utilizado el libro El conflicto de los siglos, igualmente la Biblia como principal y el conflicto de los siglos como una guía para entender todos estos eventos que han sido históricos hasta este momento. Y hemos visto algunas características interesantes que quiero repetir en cuanto a este libro, El conflicto de los siglos, escrito por la señora Elena G. de White. Este libro posee 43 capítulos. Fue escrito, atención nuevamente, este dato es muy importante, no lo olvide, en el año 1858. Posee un orden cronológico y creo que nos hemos dado cuenta que el libro está escrito comenzando desde el pasado, llegando a nuestro presente y va adelante hacia el futuro en orden perfectamente cronológico, un dato muy importante. Comenzando con el año 70 cuando Jerusalén cayó y terminando al final del conflicto. Hemos visto en nuestro tema anterior cómo Satanás ha ideado una serie de eventos y situaciones para poco a poco ir preparando al mundo para su última estrategia y su último movimiento, que es limitar la libertad de conciencia. Ahora mismo vamos a entrar en el capítulo número 37, que tiene por título El conflicto inminente. Acompáñenme a la primera cita que escribe Elena G. de White en el capítulo 37, página 569. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo, se rebeló contra el Creador y, aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra, engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objeto que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. Satanás sabe que si logra anular mundialmente un precepto de la ley, de los 10 mandamientos, el final será que toda la ley de Dios será anulada. Y ahora, mire lo que dice Santiago en cuanto a esto. Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La ley, mis hermanos, es como una cadena de 10 eslabones. Si usted guinda la cadena y se toma del último eslabón y yo corto el primero, usted se cae. Si yo corto el cuarto, usted se cae. Y si yo corto el 10º, de igual manera usted se cae, porque Santiago dice que el que invalide o no guarde un punto de la ley, se hace culpable de todos. Y Satanás sabe muy bien lo que está haciendo. En la página 571, ella dice lo siguiente: queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios.
El experimento se ha hecho ya. Terribles fueron las escenas que se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo ejerció el poder. Entonces el mundo vio que rechazar las restricciones que Dios impuso equivale a aceptar el gobierno de los más crueles y despóticos. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierto el camino para que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra. Ya Satanás hizo su primer intento. Él, en los días de la Revolución Francesa, eliminó la ley. Las Biblias fueron quemadas. La gente hizo culto a la razón y el resultado fue una tragedia, un movimiento despótico de poder y de mucho mal. Ahora bien, ya hecho esa prueba, ella sigue diciendo en la página 571, si la ley no tuviese fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse el transgredirla? La propiedad ya no estaría segura. Cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino, y el más fuerte se haría el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida. Atención con esto. La institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrado para la protección de la familia. El que pudiera, si así lo deseare, tomaría a la mujer de su vecino. ¿Y sabe qué me llama la atención? Ya en los Estados Unidos de América, Satanás en su laboratorio del mal, ha hecho un movimiento gemelo a lo que quiere hacer en relación a colocar el domingo como día de reposo. Sí, y usted dirá, ¿y qué es lo que ha hecho, hermano Oliver? Fíjense lo que dice la noticia del 17 de mayo de 2004. Massachusetts se convierte en el primer estado de Estados Unidos en legalizar los enlaces homosexuales. Sí, la institución del matrimonio es gemela con la institución del sábado. En Génesis capítulo 1, Dios instituyó tanto el matrimonio como el sábado. Y Satanás, el primer paso que hizo en los Estados Unidos para tantear la situación fue invalidar el verdadero matrimonio entre un hombre y una mujer y colocar el matrimonio homosexual. Fíjense que aunque el 17 de mayo se inició este movimiento, el 29 de junio de 2015 Estados Unidos aprobó el matrimonio homosexual a nivel nacional. Algo tan serio y maravilloso como es el matrimonio fue echado por tierra. Y hoy día la inmoralidad es una señal inequívoca de que Satanás está tomando control en este país. Si logró hacer esto, mis hermanos, algo tan importante como proteger a la familia, si lo echó por tierra, dice la escritora Elena G. de White, ahora irá por el sábado. Fíjense que en el capítulo 37, página 571, ella dice lo siguiente: el quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Noten el orden cronológico. Los hijos no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres, si al hacerlo pudiesen satisfacer los deseos de sus corazones corrompidos. El mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos, y la paz, la tranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. Y hago una pregunta. Desde el momento en que todas estas cosas han ido siendo aprobadas, ¿qué ha pasado en la tierra? Usted recordará que el 11 de septiembre de 2001 hubo un cambio temible en la tierra. Hoy día el cambio es mucho peor, pero en 2001 el cambio fue terrible. Se limitó la capacidad de viajar fácilmente. La gente comenzó a tener temor por el terrorismo. Los asesinatos se comenzaron a multiplicar. Hombres dominados por espíritus de demonios tomaban armas y mataban a niños, jóvenes y adultos inocentes. Comenzó poco a poco a el mundo dañarse en su totalidad. ¿Y por qué razón? Mis hermanos, cuando usted proclama una ley donde permite que hombre y hombre se case, mujer y mujer se case, lógicamente el Espíritu de Dios comienza a alejarse de la tierra. Y noten lo que dice ella en la página 575. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Su objetivo consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo
puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Luego del 11 de septiembre, el mundo entró en un conflicto global nuevamente, una crisis que ha ido cada vez en aumento, temor en las personas, guerras por doquier, asesinatos y situaciones trágicas que nos han envuelto hasta el día de hoy. Poco a poco todo ha ido aumentando paralelamente con la inmoralidad que ha aumentado de una manera tremendamente terrible. En Génesis capítulo 6, verso 5, la Escritura dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo el mal. Sí, mis hermanos, continuamente el mal, de continuo solo el mal. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Hacia dónde dirige Satanás todo este movimiento que lo que trata es de llamar la atención de las gentes, de mantener a las gentes ocupadas, preocupadas, corriendo de un lado al otro? Por ejemplo, en Venezuela ahora mismo hay una crisis terrible. No hay gasolina, no hay agua potable, los alimentos están escaseando. Quizá en tu país hay una situación similar por el COVID-19. ¿Cuántas cosas está haciendo Satanás para mantener la mente del hombre ocupada y que el hombre no busque a Dios en estos momentos tan solemnes? Y la pregunta que yo hago es: ¿a dónde quiere ir el diablo? En la página 574, Elena G. de White escribe: sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. La gente dice: el gran problema que hay es que la corrupción se ha venido generalizando y el motivo es porque hemos violado el día del Señor, que es el domingo. Usted dirá: ¿es posible esto, hermano Oliver? ¿Sabe? Quiero dejar claro, primeramente, que el día del Señor no es el domingo. El día del Señor, mis hermanos, es el sábado. En Marcos capítulo 2, 28, Jesús dice: así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Cada sábado, nuestro Señor Jesucristo apunta con su dedo el almanaque y dice: hoy es mi día de reposo. ¿Y por qué razón? Porque en Éxodo capítulo 20, versos 8 en adelante, la palabra de Dios dice: acuérdate del día de reposo, sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego añade: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No cabe duda, mis hermanos, que Dios tiene un día de reposo, y ese día es el sábado. Está en el mero centro de la ley de Dios, escrita con el dedo de Dios. Jesús mismo dice que es el Señor del sábado. Pero la profecía indica que se apuntará y se dirá que el gran problema que se está viviendo hoy día es el hecho de que el domingo no se está honrando. Eso está justamente ocurriendo ahora mismo y está delante de nosotros. Y usted dirá: ¿usted cree eso, hermano Oliver? Quiero compartir con ustedes una encíclica que el Papa Francisco escribió y que tiene por título Laudato Si. Un desafío a la ciudadanía, un desafío a los movimientos y comunidades
cristianas. Saben que el Papa tiene como fin, o tuvo como fin, escribir una encíclica que llaman la Encíclica Verde, con el fin de presentar el domingo como un día social, un día que mejorará a la ciudadanía, un día que nos ayudará a cuidar a la naturaleza. Ahora, ¿saben lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página 574? Atención con esta cita interesante. Ella dice lo siguiente: en dicho país, la obra de la temperancia, que es una de las reformas morales más importantes, va a menudo combinada con el movimiento en favor del domingo, y los defensores de este actúan como si estuviesen trabajando para promover los más altos intereses de la sociedad, de suerte que los que se niegan a unirse con ellos son denunciados como enemigos de la temperancia y de las reformas. Elena G. de White, con su capacidad de vidente, con ese don que Dios le dio, logró vislumbrar en el año 1858 que en nuestros días se harían movimientos con planes sociales que involucrarían el guardar el domingo y colocarlo como un día de reposo para el Señor. ¿Cómo pudo haberlo hecho? Porque Dios guió a esta mujer a escribir estas palabras para nosotros. Ahora, la encíclica Laudato Si, que fue escrita el 18 de junio de 2015, presenta justamente esta idea: vivir la vida en Laudato Si, el cuidado de la casa común. ¿Recuerdan estas palabras que el Papa usó cuando estuvo en el Congreso de los Estados Unidos? Ha llegado el momento de hacer movimientos osados para cuidar nuestra casa común. Tremendo esto. Ahora, ¿qué dice el Laudato Si en cuanto al nuevo orden mundial y a colocar el domingo como día del Señor? Fíjense cómo asocian la parte social encubriendo el verdadero motivo. La destrucción del ambiente humano es algo muy serio, dice el Laudato Si, páginas 5 y 6, porque Dios no solo le encomendó al mundo, al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido de diversas formas de degradación. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. ¿Está notando hacia dónde se dirige? La destrucción del ambiente humano es algo muy serio, dice el Papa. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en el estilo de vida, dice el Papa. Debe haber cambios en los modelos de producción y consumo. Ahora, note hacia dónde se dirige. Páginas 178 y 179. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, y quiero parar un momento. Hermanos, el sábado no es un día de los judíos. Recuerde que en Génesis capítulo 2, del 1 al 3, cuando Dios entregó el sábado al ser humano, no existía ningún judío, existía Adán y Eva. Noten la indirecta, cómo se manipula la información para tratar de encubrir realmente lo que representa el sábado. Dice nuevamente la página 178 y 179, el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. En ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día se anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Una encíclica que realmente tiene el fin de animar al mundo para proteger la tierra, para mejorar las relaciones, para hacer cambios que sean osados, importantes. No está mal, el gran problema es que se está encubriendo el hecho de que se quiere imponer el domingo como día universal de descanso.
tal cual lo anuncia la profecía, que intentarían hacer reformas sociales encubriendo el verdadero motivo, que es colocar el domingo como día de adoración, una marca que posee la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sigue diciendo en la página 179, de este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que así se quita la obra que se realiza lo más importante, su sentido. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día para que repose tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el inmigrante. Éxodo 23:12. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. La agenda del Papa está clara. Él, utilizando la necesidad que se está viendo en el mundo, que es loable, cuidar la naturaleza, ayudar a los pobres, ayudar a la sociedad, eso está bien. El gran problema es encubrir, colocar el domingo como día de descanso y que sea un día de descanso a nivel mundial, inclusive penado por la ley, limitando la libertad de conciencia. Para esto, tengo una noticia que indica que el 14 de mayo de este mismo año 2020 se preparaba una reunión mundial. Noten el titular: Papa Francisco, un nuevo pacto educativo para el cuidado de la creación. Este evento se estaba preparando para el 14 de mayo de este mismo año. El gran problema es que la crisis mundial en la que hemos entrado ha hecho que se postergue, y aquí está la nueva fecha, 11 de octubre de 2020. El Pacto Global Educativo promovido por el Papa se postergó hasta octubre. Ellos siguen adelante. Pese a las circunstancias que el mundo está experimentando, el plan va hacia adelante. Aunque la intención pareciera una buena intención, realmente el resultado va a ser una tragedia, porque en el pasado ya se ha vivido y se ha demostrado. Fíjense que en Proverbios 14:12 escribe el rey Salomón: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aunque parezca que realmente hay una buena intención, hermanos, nadie tiene la autorización del cielo para cambiar la ley de Dios y para limitar la libertad de conciencia. Dios no ha dado esa autoridad a ningún ser humano sobre esta tierra. Por esa razón, quiero repetir la premisa importante, que el día del Señor no es el domingo, es el sábado. Y Ezequiel 20 lo confirma en el verso 19 y 20. Dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Como dice la Escritura, observen mis sábados. No dice sábado judío. No, mis hermanos, el sábado es un día que Dios llama su día santo. Ahora, ¿hacia dónde se dirige el mundo en medio de todo este conflicto? Sin duda, a un nuevo orden mundial. Ellen G. White, escribiendo en El conflicto de los siglos, de manera cronológica a estos eventos, dice lo siguiente, página 575. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Hermanos, lamentablemente es tan mínima la línea que separa al cristiano creyente
con una persona impía común es tan mínima porque vivimos de la misma manera, comemos de igual forma, nos vestimos de igual forma, es tan mínima que ya prácticamente es imperceptible. Y Satanás poco a poco ha ido minando con el espiritismo, con la inmoralidad, con quitar la Biblia de nuestras iglesias y no predicar sermones que apelen a una entrega total a Dios, a cambios significativos. Satanás poco a poco ha hecho que el mundo se vuelva inmoral, tanto cristiano y qué decir del mundo secular. Y poco a poco los reunirá a unirlos y juntarlos con el espiritismo, una mezcla que será terrible, un nuevo orden mundial. Fíjense lo que dice 1 de Juan capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se dan cuenta por qué ha sido de vital importancia que la ley de Dios se mantenga en nuestros púlpitos, que se predique la doctrina santa y correcta, que el culto sea santo para el Señor? Todo esto poco a poco ha minado la fe de nuestros hermanos y todo se está resolviendo para hacerlos uno con los impíos y con el espiritismo. Elena G. de White declara en la página 575, los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso, y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Un nuevo orden mundial está por establecerse en la tierra. Elena G. de White lo vio, mi hermano, proféticamente, y lo escribió en un orden cronológico de eventos que se han cumplido delante de nosotros. Poco a poco la iglesia protestante se ha ido uniendo con el papado. Poco a poco la iglesia protestante ha hecho concesiones con el Estado. Ahora, lamentablemente, el mundo ha entrado en un grado terrible de inmoralidad. Además de esto, hemos visto, mis hermanos, cómo se ha perturbado la paz en el mundo. Todo apunta que junto con el espiritismo se hará un nuevo orden mundial. Y entonces el mundo entrará en crisis. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y por qué? Es más, yo no debería hablar en pasado, yo debo hablar en presente, porque sabe, este capítulo de Elena G. de White es el capítulo que exactamente nos ubica en el momento histórico que estamos viviendo. Y présteme mucha atención porque lo voy a repetir. El capítulo que estamos estudiando, el conflicto inminente, es el capítulo que nos ubica a nosotros actualmente en nuestra historia. Y usted dirá, ¿por qué, hermano Oliver? Porque el mundo ha entrado sorpresivamente en una crisis que estaba profetizada con eventos cronológicos que se han venido cumpliendo. En Génesis capítulo 6, verso 3, dice la palabra de Dios: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Queridos hermanos, Dios es un caballero. Dios toca la puerta. Dios te da libertad de conciencia. Dios te da libertad para escoger. Satanás, el dragón, es distinto. Él violenta la conciencia. Él impide que tú tengas libertad. Él limita la libertad de conciencia. Y como resultado, entonces, Dios, que es un caballero que ama a sus hijos, cuando ve que sus hijos le rechazan, que no queremos que Dios esté en nuestras iglesias, que no queremos que Dios esté en nuestras casas, entonces Dios, como buen caballero, se retira. Y el resultado es lo que estamos viviendo. Miren cómo lo dice El conflicto de los siglos, página 575. Satanás obra asimismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita.
cuando se lo dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder destructor. En un momento, la historia nos recuerda cómo Dios le dijo a Satanás: yo te dejo que toques a mi siervo Job, mas no toques su vida. Y en un día, Job perdió toda su economía. No solamente eso, en un día, Job perdió toda su familia. Y cuando con esto no fue suficiente, entonces Satanás le enfermó de la cabeza a los pies en un solo momento. ¿Le llama la atención esto a las circunstancias que se están viviendo? Dios es quien nos protege, pero si el hombre no quiere la protección divina, Dios es un caballero. Y todos los eventos que hemos visto, que se han ido pronunciando y que han ido sucediendo, indican que Dios ha dispuesto decir: no me quieren, pues entonces comienzo a retirarme. Es algo bien serio lo que está pasando. Y fíjense lo que ella sigue escribiendo en la página 576. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Y le hago una pregunta: ¿estamos ahora viviendo esta situación? ¿Estamos exactamente viviendo este punto de la profecía? Quiero compartir con ustedes una noticia que se halla el 20 de marzo de 2020, cuyo titular dice: Coronavirus, ¿cuándo terminará el brote y volverá todo a la normalidad? Dice parte de esta noticia: el mundo está paralizado. Los lugares que una vez estuvieron llenos del ajetreo y el bullicio propio de la vida cotidiana se han convertido en pueblos fantasmas con restricciones masivas. Tal cual esta vidente vio que ocurriría, está ocurriendo. Fíjense el mapa del coronavirus según el 31 de marzo de 2020, que por cierto, ya esto no está vigente. Las cifras son mucho más alarmantes. ¿Cuántas personas han sido confirmadas? Casi 800,000 personas. Hoy día se estima más de 1 millón. ¿Cuántas personas han muerto? Casi 40,000 personas. Hoy día se estiman más de 50,000. Y el resultado es que las calles están vacías. Las ciudades parecen fantasmas. No se ven personas por la calle. Inclusive hay prohibición de salir a la calle. Tal cual la vidente lo miró. ¿Y qué es lo que está pasando, hermano Oliver? El Espíritu de Dios se está retirando del planeta porque lo hemos rechazado. Todos los movimientos que el hombre ha ido haciendo han rechazado la presencia del Espíritu Santo y su protección ha sido retirada. Dice en la página 576, destruye las mieses casi maduras y a ello siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando, aparecer con frecuencia más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Isaías 24, versos 4 y 5. Terrible lo que está por venir. Terrible lo que está viniendo sobre la tierra. Tal cual fue profetizado. ¿Y usted cree que al destruirse las mieses, al dañarse toda la economía, esto va a mejorar? ¿Que no vendrá peor hambre de la que hay ahora y peores situaciones y calamidades las que estamos viviendo y peores enfermedades? El 23 de marzo de 2020, CNN arrojó este titular: ¿se viene una recesión o una depresión económica por culpa del coronavirus?
Lógicamente, mis hermanos, si la gente no está trabajando, el resultado será una recesión mucho peor que la que ocurrió en 2008, una recesión que hundirá la economía en el mundo. Quiero compartir otra noticia en cuanto a la economía que aparece en BBC News, 28 de marzo de 2020. Coronavirus, esto se va a parecer mucho a una economía de guerra. La advertencia de la CEPAL de que la pandemia aumentará el desempleo y la pobreza en América. No basta ya la vida tan dura que estamos llevando, sino que las predicciones de los expertos indican que vienen tiempos terribles. Ahora, ¿y cuál será el resultado? El resultado será que el mundo entrará en una angustia como nunca se ha visto en la tierra. Sobre esto, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente, Lucas 21, 25 en adelante. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Sí, vienen tiempos bien difíciles, pero debemos confiar en el Señor. ¿Saben que Elena G. de White, en otro libro, Primeros Escritos, señaló la siguiente premisa? Al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Elena G. de White dice que cuando ella vio que entraba sobre la tierra un tiempo de angustia, el pueblo de Dios salió a proclamar con más potencia la verdad del sábado. ¿Sabe que este tiempo de angustia no es el tiempo de angustia de Jacob? Ella aclaró en Primeros Escritos de qué se trataba, página 85. Esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Y termina diciendo, en este tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En este tiempo, dice ella, habrá un tiempo corto de aflicción en el mundo. Como resultado, la iglesia saldrá a predicar con poder la verdad del sábado. Ahora, y yo pregunto, ¿y por qué la iglesia saldrá a predicar con poder la verdad del sábado? Justo en este corto tiempo que ocurrirá antes de que caigan las plagas. Es un tiempo donde la gracia sigue abierta. Mis hermanos, el orden de eventos que ella escribe se está cumpliendo perfectamente. Perfectamente. Cada paso se ha ido cumpliendo a la perfección. Hemos visto desde el capítulo anterior cómo poco a poco el diablo ha ido minando el mundo y logrando su objetivo. Hemos visto noticias trascendentales. Lo increíble es que, como con un cuentagotas, Él ha anestesiado nuestra conciencia y no nos hemos dado cuenta de que el tiempo se está acabando. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué viene luego de que vengan todas estas situaciones difíciles del COVID-19, de los terremotos, los huracanes, las mieses perdidas, la caída económica y toda esta situación tan dura que el mundo está enfrentando? Sigue diciendo ella en la página 576. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo,
que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Para allá nos dirigimos. Culparán a los hijos de Dios y dirán: esta gente que guarda el sábado ha traído todas estas calamidades. Necesitamos que haya una ley, escúcheme bien, que limite la conciencia y que haga que el domingo sea honrado como día del Señor. Hacia allá se dirige la profecía. Si todo lo anterior se ha cumplido perfectamente, le pregunto, ¿tiene alguna duda que esto va a ocurrir? Sigue diciendo en la página 576, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab: ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 17 y 18. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Tremendo, mis hermanos. Hacia allá se dirige el nuevo paso que Satanás está por dar, el nuevo golpe que Satanás está por darle al mundo. Todo lo demás se ha cumplido. Ahora, ¿cómo logrará el enemigo de Dios si no tiene argumentos? Si a la hora de yo abrir la Biblia, mis hermanos, yo he estudiado con hermanos católicos, con hermanos protestantes, y a la hora de abrir la Biblia refuto todo lo que ellos tienen para enseñar en cuanto al domingo, ¿qué estrategia usará el diablo para poder engañar al mundo? Si no tiene un escrito está, apelará al espiritismo. Por eso minó al mundo con sus enseñanzas espiritistas. Por eso usted vio, por ejemplo, películas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, y una cantidad de películas que apelan a que el hombre se convierta al espiritismo. Y fíjense lo que dice Elena G. de White en la página 576. El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritus que declaran que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Sigue diciendo, lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Satanás utilizará el espiritismo para confirmar que la idea que este movimiento tiene es real. La culpa la tienen aquellos que guardan el sábado y deshonran el domingo. Por cierto, usted puede mirar las noticias y la mayoría de las personas que han pedido orar, que han pedido clamar en estos momentos de crisis, ninguna de aquellas reconoce que el mundo ha pecado contra Dios. Son muy pocos los que dicen, todo esto está pasando porque hemos pecado contra Dios, vamos a arrepentirnos. No, mis hermanos, buscan 1001 excusas para no reconocerlo. Ahora, ¿y cuál será entonces el resultado de todo este conflicto, de toda esta tragedia en la que ya nos hemos iniciado, que nos acusen a nosotros de ser los culpables? ¿Hacia dónde derivará toda esta situación? A una ley dominical que iniciará en algún estado de los Estados Unidos, que entra en nerviosismo y que pronto entonces se hará nacional y posteriormente, con el apoyo de Estados Unidos, mundial. En Mateo capítulo 24, verso 15, la Escritura dice, por tanto,
Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Este texto particularmente habla del momento en que en el mundo se coloque la ley dominical. Y entonces se prive tu libertad y la mía de escoger. No solamente eso, sino que se persiga a cualquiera que no haga conforme a lo que el Estado indica en relación al domingo. Ahora, miren esta noticia que aparece el 31 de marzo de 2020. De la pandemia al cambio climático, así es la ciencia del riesgo. Y noten lo que el escritor dice sobre su noticia. Los riesgos globales, como las pandemias y el calentamiento de las temperaturas, son cualitativamente diferentes de las catástrofes localizadas, como pequeñas epidemias, guerra entre dos países o desastres naturales. No pueden ser resueltos por un país y exigen soluciones globales. La mayoría de los pensadores están hablando de buscar soluciones globales, mis hermanos. Entienden que la solución ya no puede ser puntual de este o aquel país, tiene que ser una solución global. Y el conflicto de los siglos, página 578, dice lo siguiente: los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La gente, en una sola voz, al mirar las calamidades, al mirar las tragedias, pedirá al mundo una respuesta global. Y los legisladores estarán dispuestos a hacer lo que ellos dicen. Al final, en el capítulo 37, el conflicto inminente, la escritora termina con estas palabras: la libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será más respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. Apreciados hermanos, sin duda, todo lo que esta señora ha escrito se ha cumplido hasta ahora. Lo único que falta por cumplirse en el capítulo número 37, cronológicamente, es el hecho de que comiencen a culpar a los hijos de Dios que guardan el sábado por todas estas calamidades, diciendo que el gran problema está en que el domingo, día del Señor, se está quebrantando. Pronto veremos que esta situación también se cumplirá. Debemos prepararnos. Vienen días difíciles en la tierra. Si en algún momento tú buscaste a Dios, hoy debe ser mucho más fuerte tu necesidad de Cristo, porque estamos en el último momento de la crisis de este mundo. Hermano, tenemos que prepararnos. El tiempo se está acabando. Si hemos visto el cumplimiento profético de todo lo anterior, no cabe la menor duda que en cualquier momento, muy pronto, las últimas escenas del capítulo 37 también se cumplirán. Pero no debes temer. Dios ha dejado esta información para que confíes en su palabra, para que seas fiel y solicites su ayuda en medio de las pruebas. Y Él ha prometido que nunca te dejará hasta el fin de los días. Querido hermano, no te pierdas nuestro próximo tema. Que Dios te bendiga y que Dios sea tu paz.